Bien, entonces el tema es la misión espiritual de México. La historia es cíclica. La historia es cíclica, pero se manifiesta en forma de espiral. Es decir, no es un círculo cerrado, no es algo que se repita de igual manera, porque aquí entraríamos al tema del eterno retorno, que los eventos se repiten una y otra vez. En realidad, en la forma que se manifiesta son periodos, ciclos muy específicos, pero es una espiral ascendente. Es como se manifiesta la evolución en todos los órdenes, porque si no, pues no tendría sentido esta vida. Hay una evolución y es por esta forma en que la historia es cíclica, pero al mismo tiempo es en espiral. Pasamos por la misma parte, pero en otro contexto, más arriba, es una espiral ascendente. Esta idea explica que los eventos de la humanidad no avanzan en una línea recta ni se repiten exactamente igual. La teoría sostiene que la sociedad atraviesa ciclos similares a los del pasado, pero siempre con un nivel de aprendizaje o cambio diferente. Para entender este proceso, tengo que hablar de la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es un movimiento que realiza la Tierra sobre su eje. Es un bamboleo que realiza la Tierra muy lentamente y avanza este movimiento un grado cada 72 años. La forma achatada de la Tierra en sus polos y la atracción gravitatoria del Sol y de la Luna provocan un lentísimo balanceo en nuestro planeta durante su movimiento de traslación que se conoce con el nombre de precesión y tiene un sentido retrógrado. El eje de rotación terrestre describe alrededor del eje de la eclíptica un cono cuyo vértice está situado en el centro de la Tierra. El diámetro de la base es de 47 grados y tarda unos 26.000 años en describirlo. Este fenómeno fue descubierto para nosotros los occidentales por Hiparco en el siglo segundo antes de Cristo, al comparar observaciones realizadas por él con otras anteriores de los caldeos hechas unos 700 años antes de Cristo, y dedujo un cierto valor para esta variación. Pero fue Newton quien demostró que la precesión se debía a la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra rotante no esférica. A este movimiento se le conoce como de precesión porque los signos zodiacales van en sentido contrario al convencional. Van en el sentido de Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Piscis, Acuario. En total son 12 eras con una duración por ciclo de 25.920 años. El movimiento de precesión es de un grado cada 72 años. Son 360 grados de círculo zodiacal y si lo multiplicamos por 72 años es igual a 25.920 años. Esta cifra dividida entre los 12 signos equivale a 2.160 años aproximadamente por signo. Esto es considerando que es un círculo perfecto, pero que en realidad no lo es. La inclinación del eje de rotación terrestre actualmente es de 23 grados con 43 minutos. Este movimiento se efectúa por completo cada 25.776 años. Para los sabios mayas, este movimiento dura 26.000 y de hecho siempre se cierra este gran ciclo en 26.000 años. 5 periodos de la cuenta larga, 5.200 por 5 da 26.000 años. Con respecto a la duración de cada era, una de ellas es diferente y corresponde a la longitud de arco de cada constelación. Acuario es de 35 grados, Tauro tiene 37, otras un poco menos, como Aries de 27 grados, Géminis de 29 y Piscis de 27 grados con 6 minutos. A estos últimos 27 grados con 6 minutos de Piscis los multiplicamos por 72 años de duración por grado de arco,
del recorrido equinoccial y nos da como resultado 1948 años con 3 meses. Entonces, de esta manera, la era zodiacal de Piscis cursó desde el 21 de marzo del año 1 hasta el 20 de marzo de 1948. Entonces, la era de Acuario inició el 21 de marzo de 1948. Los grandes ciclos históricos. Adán y Eva, dentro de la Biblia, representan el inicio de un ciclo mayor conocido como era adámica. La Biblia en su conjunto engloba dicha era adámica que inició con Adán, el de la tierra roja, la tierra original, el paraíso y termina con el Apocalipsis de San Juan. Es decir, la Biblia abarca desde las eras zodiacales de Géminis hasta la de Piscis. Es decir, va Géminis, Tauro, Aries, Piscis y ahí termina este periodo de la era adámica. En el libro Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide de Rodolfo Benavides, consigna la cronología de acontecimientos que figura plasmada en la galería de la Gran Pirámide. En dicha cronología, el año 2001 figura como el fin de la era adámica y la fecha exacta es el 17 de septiembre de 2001. Fecha cercana al 11 de septiembre de 2001, cuando se marcó un hito, un antes y un después en la historia de la humanidad, tras la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Es por este motivo que pongo la imagen de esas torres antes de ser destruidas. Platón, en su diálogo Gratilo del lenguaje, menciona las 4 edades de oro, plata, bronce y hierro. Para los hindúes es un Mahayuga que integra al Satya, que es el oro, Tetra, plata, Dwapara, bronce y Kali, hierro. 4 yugas o edades. Con la era zodiacal de Piscis terminó el Kali Yuga. El Vishnu Purana lo describe así. En el Kali Yuga habrá numerosos gobernantes luchando por el poder entre ellos. Ellos no tendrán carácter. La violencia, las mentiras y la inmoralidad estarán a la orden del día. La piedad y la naturaleza del bien se desvanecerán lentamente. La pasión y la lujuria serán la única atracción entre los sexos. Las mujeres serán objeto de placer sexual. La mentira será la línea límite de subsistencia. La gente culta será ridiculizada y puesta en vergüenza en el mundo. La ley del más rico será la única ley. Y creo que describe perfectamente esta época. En la naturaleza nada cambia de golpe. El amanecer precede al día y el ocaso a la noche. Las estaciones del año se anuncian antes de que entren y cuando está la nueva estación hay secuelas de la anterior. Asimismo, sucede con estos grandes ciclos. Estas etapas que estamos viviendo se conoce como espacio intercíclico y durará hasta el año 2020. Bueno, ya se terminó. Cuando estamos en el primer grado de Acuario, 1948 más 72, 2020. Es decir, ahorita ya estamos de lleno en la nueva era de Acuario. En este círculo vemos estas etapas o yugas dentro de la tradición hindú. En dorado tenemos Satya Yuga, que es la etapa de oro. Este, luego tenemos hacia la derecha Treta Yuga, que le da de plata, Dwapara Yuga, que es la de bronce, y finalmente Kali Yuga es la de hierro. Y vemos que cada una de ellas va teniendo un menor margen con relación a la primera, que es Satya Yuga. Y afortunadamente el Kali Yuga es la de menor duración, porque si no simplemente la humanidad no sobrevive. Al signo de Acuario le corresponde las primeras de ellas, la edad de oro o Satya Yuga. En la Biblia la menciona como los 1000 años de paz. El método de liberación espiritual en esta primera era es dhyana, meditación. En este yuga más elevado, todas las personas pueden experimentar la espiritualidad por intuición directa. No necesitamos intermediarios. El velo entre los reinos de lo material y lo trascendental se vuelve casi transparente. De acuerdo con el Natya Shastra, no hay presentaciones de Natya.
Danza en el Satya Yuga porque es un periodo libre de cualquier tipo de infelicidad o miseria. Satya Yuga es también llamada la era dorada o edad de oro. Características geomagnéticas, culturales y espirituales de cada era zodiacal. Vamos a ver. La era zodiacal de Aries le correspondió la cuenca del Mediterráneo. Y aquí tenemos la imagen de ese espacio. A cada era zodiacal le corresponde un territorio o área geográfica. En cada una de estas predominan dos regiones, una exotérica y otra esotérica. En Aries, la exotérica fue Grecia y la esotérica fue la región de Palestina. Como Aries es cabeza de sector, ¿por qué? Es en la forma tradicional de nosotros es Aries, Tauro, Géminis. Es cabeza de sector y influye en Tauro y Géminis. Ya después viene otra cabeza de sector que es Cáncer, que influye en Leo y Virgo, y así. Estos signos son signos cardinales. Entonces, tenemos que, como Aries es cabeza de sector, influyó en el propio Aries del 2100 al año cero, y en Piscis del 21 de marzo del año 1 al 20 de marzo del 48. Acuario del 21 de marzo del 48 y 2500 años más adelante. Por este motivo, nosotros como occidentales tenemos influencia greco-latina a nivel cultural y judía a nivel espiritual, con el catolicismo que es judeo-cristiano. Para América como continente su oriente es Europa, no Asia. En cambio, para Europa su oriente sí es Asia, y por ser Palestina la región esotérica de Piscis, Jesús el Cristo nació en Judea. Es decir, no fue casual. Todo esto tiene una influencia de tipo astral, y entonces hay regiones que tienen predominancia en cada era. Entonces, para nosotros tenemos influencia grecolatina a nivel cultural, porque la zona exotérica fue en esa parte de Grecia y la parte esotérica fue la zona de Palestina, y por este motivo Jesús el Cristo nació en esa región. Era zodiacal de Piscis, le corresponde como región a Europa. En la era zodiacal de Piscis, Roma fue la zona exotérica. Por eso el Vaticano, de latín Vaticanus, vates, adivino, se asentó allí, en donde existió un oráculo de origen etrusco, y la esotérica fue la ciudad de París, del griego Farías Isis, el faro de Isis. Es la ciudad luz, de donde han surgido todos los movimientos esotéricos como los martinistas, rosacruces, masones, etcétera. Y fue en París donde nació el nuevo avatar, Ser Renaud de la Ferrier, por ser el avatar de esta era de Acuario. Era zodiacal de Acuario, le corresponde a Latinoamérica. Para la naciente era zodiacal de Acuario, las nuevas regiones son: la exotérica le corresponde a México. De ahí la predominancia, la importancia que tiene México. La zona exotérica le corresponde a México. ¿Y qué característica tiene ser la zona exotérica? Así como el Vaticano se asentó en esa zona de Roma, en lo que se conoce como la ciudad de las siete colinas, ahí se asentó no fue casual, porque ahí era el punto exacto para extender, para dar a conocer el cristianismo. Entonces, la parte exotérica es la que extiende el conocimiento de esa nueva era. Así lo hizo el Vaticano en su momento para toda la era zodiacal de Piscis. Y ahora nos corresponde a nosotros como México extender toda la influencia de la nueva era hacia el mundo entero. La zona esotérica está comprendida por los actuales países de Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. El libro del Apocalipsis, en griego antiguo Apocalipsis Ionú, revelación de Juan es lo que significa, nos anticipó la llegada del avatar y en dónde se desarrollaría la nueva era. Y el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, dice:
Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, que son las cuatro letras INRI, que pueden escribirse con I latina o con Y. Y el nombre de la Nueva Jerusalén, Latinoamérica. Si observan, dentro de la palabra Latinoamérica está el INRI, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nuevo nombre, Reino de la Ferrier. En Reino aparece la IYN y en Ferrier aparece RI, INRI. Nosotros sabemos por la tradición cristiana que cuando crucificaron a Jesús el Cristo aparecían esas iniciales. Y normalmente nos han dicho que significa Jesús Nazarenus Rex Iedorum, Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Pero estas siglas tienen 17 significados diferentes. Entre ellos, a nivel cristiano, significa in nobis regna Jesús, en nosotros reina Jesús. Pero también tiene un significado más, más ocultista, más alquimista, que significa igne natura renovatur íntegra. El fuego renueva totalmente a la naturaleza. De acuerdo a todas las tradiciones, al signo zodiacal de Acuario le corresponde la denominada Satya Yuga o Era de Oro, Edad de Luz o el Sol de la Conciencia. Por la Biblia se le conoce como los 1000 años de paz. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Los chakras de la Tierra. Así como nosotros los seres humanos tenemos 7 chakras, la Tierra también tiene 7 chakras. Aunque hay nodos, vamos a ver esto. Pero estos 7 chakras tienen que estar plenamente activos para que entre esa época de luz que ya mencioné, ese famoso Satya Yuga, tienen que estar activos en su totalidad estos chakras. Entonces, estos chakras están en diferentes puntos del planeta. Pero lo interesante de estos chakras es que las culturas que normalmente conocemos en diferentes puntos del planeta están dentro del área de influencia de estos chakras. No hay ninguna cultura relevante fuera del área de influencia de estos centros energéticos. Y entonces vamos a ver. El maestro Antonio Velasco Piña escribió, un chakra del planeta es una extensa región en la cual se concentra una gran cantidad de poderosas y sutiles energías cósmicas. Hay 3 chakras de alta montaña, Tíbet, Perú y México, 3 chakras del desierto, Egipto, Sumeria y China, y un chakra de enlace que es Europa. Las grandes culturas del planeta solamente se pueden manifestar en el área de influencia de los chakras de la Tierra por su doble vertiente, cósmica y telúrica. Es ahí y solo ahí en donde se pueden desarrollar. El primer chakra de la Tierra, y por eso cobra una importancia muy relevante, muy importante en México. El primer chakra de la Tierra está en México. Está ubicado en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Ahí geográficamente está este primer chakra de la Tierra. ¿Y qué influencia tuvo a nivel de culturas? Pues se desarrollaron muy diversas culturas como el Olmeca, Maya, Mexica, Zapoteca, Teotihuacana, Tolteca, Mixteca, Purépecha y un largo etcétera. Bien. El segundo chakra D está ubicado en Perú, en Machu Picchu. ¿Qué culturas se desarrollaron en esa área de influencia? Chavín, Mochica, Paracas, Lima, Nazca, Tiahuanaco, Inca. El tercer chakra de la tierra está en China. Aquí están las dinastías Gu oriental, Jin, Liu Song, Qi del sur, Liang y Chen. Aquí hay algo muy interesante. Sabemos por el libro del maestro Antonio Velasco Piña que la misión de Regina fue activar ese primer chakra de la Tierra.
Y esto se hizo a través de un sacrificio humano. El 2 de octubre hubo dos eventos simultáneos. El que conocemos y el que nos narra normalmente es la convocatoria que se hizo para hacer un meeting ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Y ahí asistieron maestros, obreros, amas de casa con sus hijos, estudiantes. Y en ese mismo lugar, ahí estuvo Regina con 400 personas, que de antemano sabían que iban a ser sacrificadas en ese lugar. Entonces fue mediante ese sacrificio que se intentó activar la parte femenina del primer chakra de la tierra, que es el Iztaccíhuatl. Por medio de la Marcha del Silencio que se efectuó el 13 de septiembre de 1968, donde asistieron miles de personas, y aquí tenía que ser en silencio. En esa marcha, cuando se culminó esa marcha en el Zócalo, y Regina tocó las campanas de catedral, retumbó esa vibración en la reja, el enrejado que está alrededor del órgano monumental que está dentro de la Catedral Metropolitana. Y esa vibración de esa aleación tumbaga, que es una aleación de 7 metales que hicieron los alquimistas chinos, y este enrejado vino a través de una nao de China, y a través de la vibración de ese enrejado se fue directamente hacia los volcanes. Hay una conexión directa entre el Zócalo capitalino y los volcanes, el Popo y el Iztaccíhuatl. Entonces menciono que a través de ese sacrificio se activó este centro, este chakra, y estaba en el chakra de China. Ahí también se activó a través de otro sacrificio. Ahí el primer chakra se activó en el 68. El segundo de Perú se activó en el 86. El de China en el 89. Ahí hubo un evento que se publicó en todo el mundo de una matanza ahí en el espacio que se conoce como Tiananmen. Ahí hubo el asesinato de muchas personas por parte de los soldados del gobierno chino. Entonces, a través de esa matanza, se activó ese chakra de China. Luego tenemos el cuarto chakra de la Tierra, está en Europa, está ubicado físicamente en Santiago de Compostela. ¿Qué culturas se han desarrollado ahí? La minoica, la griega, la bizantina y la occidental. Para efectos de activar este chakra, ahí eh, tuvieron que ir a Santiago de Compostela diferentes danzantes y abuelos y abuelas para poder hacer la activación de este chakra. Este chakra se activó el 25 de julio de 1992. Se utilizó la energía de toda la gente que estaba en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y en España, porque para activar estos centros se necesita mucha energía. Entonces se utilizó la energía que estaba de toda esa gente congregada ese 25 de julio, los abuelos y los danzantes que fueron de aquí de México estuvieron en la ceremonia para activar ese centro. Y hubo una ceremonia, un ritual simultáneo desde el Zócalo capitalino. Ahí tuve la oportunidad de participar. Me entrevisté con el maestro Antonio Velasco Piña y él me invitó a esa ceremonia, a ese ritual. Entonces, en esa fecha, ese sábado 25 de julio del 92, se abrieron los rumbos ahí en la plancha del Zócalo y entramos a la Catedral Metropolitana y ascendimos hacia los campanarios. Había dos filas, una de mujeres y otra de hombres.
Las mujeres se dirigieron hacia el campanario del lado izquierdo y nosotros los hombres del lado derecho. Y a una señal se empezaron este, a sonar las campanas, que son campanas mucho, muy grandes, no tienen una soga que agarre el badajo y se pueda golpear, sino es una viga que sostiene las campanas y se tiene que lanzar y dar la vuelta completa para que suenen. Entonces yo ahí tuve la oportunidad de estar trabajando con una de estas campanas. Y curiosamente, cada vez que yo lanzaba la campana al vuelo, internamente sentí la necesidad de repetir el mantra Om. Cada vez que lanzaba la campana, este, pronunciaba el mantra Om. En ese momento no supe por qué lo hice y hasta después supe por qué fue así. Bien, el quinto chakra fue en Egipto. Y ahí se desarrollaron dinastías como el Imperio Antiguo, el primer periodo intermedio, el Imperio Medio, el segundo periodo intermedio, Imperio Nuevo, tercer periodo intermedio, Baja Época o periodo tardío, periodo helenístico o ptolemaico. El sexto chakra de la Tierra se encuentra en Sumeria. El periodo sumerio hubo culturas como el Imperio Acadio, Imperio Babilónico, Imperio Asirio, Imperio Neobabilónico. El séptimo chakra en el Tíbet, ahí tenemos las civilizaciones que se desarrollaron en la India. Civilización del Valle del Indo, los arios, el Imperio Maurya, los indogriegos, el Kushán, el Imperio Gupta, el Imperio de los Cholas, el Imperio Vijayanagar, el Imperio Mogol. Ahorita ya se encuentran activos los 7 chakras. La nueva era en América. El maestre, el avatar de esta era, Sir Reynaud de la Ferrière, señaló lo siguiente. La teoría de que la América debe su nombre a uno de los primeros navegantes que desembarcaron en el continente, es decir, Américo Vespucio, no es tan acertada, porque en realidad debería tratarse de Alberic. Cuando el navegante y conquistador Alonso de Ojeda pasó por Centroamérica en 1499, los indígenas de la costa de Cumara denominaban ya al continente entero con el nombre de América, que quiere decir en lengua maya el país de los vientos. Y resulta muy interesante que este nombre, América, que significa país de los vientos, este, les mencionaba que ya estamos en la era zodiacal de Acuario. Y Acuario, el elemento que le corresponde es de aire, es elemento aire. Entonces, coincidencias no existen. La cordillera de los Andes, ¿por qué es tan importante? Resulta que así como la Tierra tiene chakras, estos centros geomagnéticos, la Tierra también tiene una energía kundalini. Y esa energía kundalini se asienta en cordilleras. Durante 13.000 años estuvo la energía kundalini de la Tierra en la cordillera de los Himalayas. La cordillera de los Himalayas se encuentra en el hemisferio norte de nuestro planeta. El hemisferio norte de nuestro planeta le corresponde la vibración, la tonalidad masculina. Entonces, por eso predominó la cuestión del género masculino. Bien, a partir del 21 de marzo del 48 se empezó a mover, más bien fue a partir del 50. A partir de 1950 se empezó a activar o mover esta energía hacia Sudamérica, hacia la cordillera de los Andes. Eh, y entonces esta energía tan poderosa actualmente está en la cordillera de los Andes. Por eso muchas personas, sin tenerlo plenamente consciente, sienten la necesidad de viajar a Sudamérica,
porque está esta poderosísima energía en toda esa zona, pero esa misma energía llega hasta nosotros. Ya sabemos que las cordilleras están enlazadas. Entonces, esa cordillera de los Andes, se sumerge en el océano y ya sube hacia nuestras dos sierras, la occidental y la oriental. Y el instructor de esta nueva era, Renaud de la Ferrière, señala lo siguiente. Evidentemente, el continente americano ha sido elevado hasta la mirada de la alta inteligencia divina y posee un centro regenerador especial, como lo fue mucho tiempo el Tíbet para el Asia y por consiguiente para el mundo. Este centro es el preciso lugar en donde naturalmente se retirarán los grandes maestros. De acuerdo con los cálculos tanto geológicos como magnéticos y simbólicos, ese punto se encuentra situado en las altas mesetas de la cordillera de los Andes. Latinoamérica. Ya les mencionaba las zonas exotérica y esotérica que le corresponden a Latinoamérica. El mismo maestre Reinaud de la Ferrière apunta lo siguiente. La aglomeración de los nuevos centros espirituales, santuarios, ashrams, colegios de sabiduría en América, especialmente en el centro y sobre todo en el continente sur, no disminuirá en nada el papel cumplido por el Tíbet, solo que la condensación fluídica desaparecerá más y más a fin de que se cumpla la ley de evolución en todas las cosas. El Tíbet se convertirá progresivamente en materialista, en tanto que la América Central y sobre todo la América del Sur va a espiritualizarse. Henos aquí, pues, una vez más a las puertas de una nueva gran era, y es el continente americano el elegido para ver el máximo de esta época floreciente, donde, como continuación de los toltecas, mayas, incas, vendrán a inscribirse los acuarianos. Y vamos a ver, esta energía se trasladó del Tíbet hacia América. Y en esta reactivación energética, los lamas tibetanos han jugado un papel muy, muy importante y vamos a ver más adelante. En una época muy antigua, y esto lo relata el maestro Antonio Velasco Piña, los mayas tuvieron que viajar a Asia para activar la cuestión geomagnética ya en el Tíbet y empezar un nuevo ciclo de espiritualidad en toda esa región. Y fueron los mayas los que viajaron para allá. Y ahora, recíprocamente, los tibetanos vienen hacia América. Y especialmente en México han estado muy activos en esta cuestión de energía de la tierra. Las grandes culturas de todo el mundo han tenido un conocimiento profundo, un conocimiento que es de naturaleza práctica, son ciertos ejercicios, ciertas meditaciones, ciertos mantras que se tienen que realizar para que nosotros activemos nuestra propia energía. Entonces, ese conocimiento profundo que se ha dado en todas las culturas, se le conoce como tradición iniciática. Dentro de la tradición iniciática existen cuatro verbos que se le conoce como verbos del iniciado. Estos verbos son saber, querer, osar y callar. Entonces vamos a describir estos verbos, a ver cómo funcionan. Los cuatro verbos del iniciado representan las cuatro virtudes fundamentales que un aspirante a la sabiduría o al conocimiento trascendente debe cultivar para alcanzar un nivel superior de conciencia y poder. Estos verbos son saber, querer, osar y callar. Saber. El verbo saber se refiere a la adquisición de conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, sino de aquel que es profundo, esotérico
y que ilumina la verdadera naturaleza de la realidad. Implica un estudio riguroso, la investigación y la comprensión de los principios universales, las leyes cósmicas y los misterios de la vida y del universo. Querer. El verbo querer representa la voluntad, la determinación inquebrantable y el poder de enfocar la intención para manifestar un propósito. Es la capacidad de tomar decisiones, de persistir a pesar de los obstáculos y de dirigir la energía interna hacia la consecución de un objetivo espiritual o mágico. Osar. El verbo osar se refiere al coraje, la audacia y la valentía para actuar, para experimentar y para enfrentar los desafíos y los miedos. Es la disposición a salir de la zona de confort, a tomar riesgos calculados y a aplicar el conocimiento y la voluntad en el mundo real. Callar. El verbo callar es quizás el más sutil y a menudo mal interpretado. No se refiere simplemente a guardar silencio físico, sino a la discreción, la prudencia y la capacidad de mantener el secreto sobre los conocimientos y las experiencias internas. Implica el control de la palabra, del pensamiento y de la energía. Y esta cruz que vemos aquí, que tiene escritos los cuatro verbos que le corresponden a, a los signos fijos del zodiaco. Por ejemplo, el verbo saber le corresponde a Acuario. El verbo querer le corresponde a Tauro. El verbo osar le corresponde a Leo y el verbo callar a Escorpio o Escorpión. En esta cruz, la traía el maestre Reynó de la Ferrier en su pecho. Él mismo la talló en madera. Las culturas mesoamericanas, y como ahora se trata de introducir el término Sem Anáhuac como el término correcto, más que decir mesoamericano o mesoamericanas. Pero pues de momento va a ser un proceso que va a tener que ir permeando. Las culturas anahuacas habitaron la región central de América entre 2500 años antes de Cristo y 1521 después de Cristo. El nombre Mesoamérica proviene del griego y significa medio o intermedio y hace referencia a las tierras de Centroamérica. En esta región, durante 4 milenios, florecieron diferentes culturas hasta la llegada de los españoles a América. Por eso, también se les conoce como culturas precolombinas o pueblos originarios, junto al resto de las culturas anahuacas. Y ahí tenemos un esquema, una línea de tiempo de cómo se fueron desarrollando estas diferentes culturas. Aunque en realidad las culturas son más antiguas de lo que nos dice. Hay una antigüedad mucho, mucho mayor. Pero desafortunadamente, como es parte de una manipulación, se reduce esa distancia en el tiempo. La cultura mesoamericana abarca muchas civilizaciones que destacaron por diferentes aspectos y vivieron en diferentes partes de lo que hoy es México y Centroamérica: olmeca, zapoteca, teotihuacana, maya, totonaca, tolteca, mixteca, purépecha, azteca, mexica y tlaxcalteca. Los verbos iniciáticos en las principales culturas del Sem Anáhuac. Hay cuatro culturas principales. No significa o se menosprecia las otras culturas. Estas culturas tuvieron una gran influencia y permearon a otras zonas y se desarrollaron otras culturas. Entonces, las cuatro culturas primordiales que forman una cruz fueron la olmeca, la maya, la zapoteca y la azteca. Bien, tenemos entonces que a cada una de estas culturas le corresponde un verbo iniciático, un signo fijo del zodiaco, un elemento de acuerdo al signo fijo del zodiaco y una etapa que vamos a describir más adelante.
Entonces, en primer lugar, tenemos la cultura olmeca, que también se le conoce como la cultura madre, pero ahora se le describe como protomaya, porque por las investigaciones que se han realizado, la cultura maya en realidad tomó el conocimiento de esta cultura olmeca. Entonces ahora los olmecas se le conocen como protomayas. El verbo que le corresponde a la cultura olmeca es callar. El signo que lo rige, signo fijo del zodiaco, es Escorpión. El elemento que le corresponde a ese signo es el agua. El agua tiene que ver con las emociones. La etapa es sagrada. Más adelante vamos a describir. La cultura maya. El verbo iniciático es saber, es el conocimiento. Sabemos que los mayas tuvieron un conocimiento profundo en muchas ramas del conocimiento del saber. Desarrollaron la astronomía, la astrología, la arquitectura, la medicina, en fin, todas las ramas del saber, ellos las cultivaron y en un nivel mucho, muy profundo, porque su verbo es saber. Es el conocimiento tanto científico como, digamos, esotérico o profundo. El signo que le corresponde a los mayas es Acuario. Su elemento es el aire. La etapa que le correspondió históricamente fue la heroica. En tercer lugar tenemos, y se va formando un círculo. Por ejemplo, la Olmeca se desarrolló en la zona sur de Veracruz y norte de Tabasco. De ahí pasa la Maya, en toda la zona de Campeche, eh, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y la zona más de Centroamérica, Guatemala, Belice, Nicaragua. Toda esa zona se desarrolló la cultura maya. Entonces, el, tenemos que después la Zapoteca, se va formando el círculo, vamos hacia la zona de Oaxaca. La zapoteca, el verbo iniciático que le corresponde es querer. El signo es Tauro, el elemento es tierra. La etapa que le rigió fue la humana. Tenemos finalmente la azteca. Su verbo iniciático es osar. Su signo es Leo. Su elemento es fuego y la etapa final es de rebaño. El licenciado Antonio Velasco Piña, y el testigo, como lo llamó Regina, en su libro Legado 68 a 50 años de Tlatelolco, Lecciones del movimiento que despertó a México, escribió: en la edad histórica de predominio de la intuición emotiva, en el chakra de México surgieron y florecieron cuatro elevadas culturas. La cultura olmeca. La cultura olmeca, cuya característica distintiva está contenida en la palabra clave callar, significa que un grupo de altos iniciados realizó la proeza de nulificar su ego y alcanzar un silencio interno, lo que les permitió percibir la voz de lo sagrado, indicándoles lo que debían hacer: la creación de una cultura madre, que constituiría un modelo arquetípico para las culturas que habrían de sucederle. Al iniciarse el siglo XVI, la cultura olmeca tenía ya más de un milenio de haberse extinguido. Subsistían tan solo unos cuantos guardianes encargados de preservar la valiosa herencia que constituían los conocimientos alcanzados por esta cultura. Como nota que le agregué, porque lo que les acabo de leer es del maestro Antonio Velasco Piña, las cabezas olmecas contienen una gran cantidad de información, de conocimiento y de sabiduría que entenderemos cuando logremos recuperar nuestra capacidad de ver con toda profundidad a través del silencio. Esto lo tomé de Historia y Genealogía Hispanoamericana, Silencio y Sabiduría de los Olmecas. La cultura maya. Sigo haciendo referencia al maestro Antonio Velasco Piña. La cultura maya, cuya característica distintiva está contenida en la palabra clave saber y cuyos integrantes alcanzaron conocimientos matemáticos y astronómicos superiores a los de cualquier otra cultura que haya existido.
a grado tal que sus centros ceremoniales constituían reproducciones a escala de algunas constelaciones, lo que les permitía poder sintonizarlos con las energías cósmicas provenientes de dichas constelaciones. Profundos conocedores de cuanto se refiere a la ciencia de los ciclos, los mayas pudieron predecir que su cultura, tras llegar a la cúspide de su esplendor, iniciaría su inevitable decadencia. Optaron por no transitar por esta y abandonaron sus centros ceremoniales y sus escuelas de altos estudios, quedando tan solo algunos escasos guardianes a cargo de preservar la memoria de lo esencial de sus asombrosos conocimientos. La cultura zapoteca, la imagen que vemos es de Monte Albán. La cultura zapoteca, cuya característica distintiva es la palabra amar, propició que el amor fuera el eje central de todas las actividades de sus integrantes. Se trata, desde luego, de un amor muy elevado que inicia por un amor a lo divino, para luego abarcar cuanto existe desde las estrellas hasta los animales y las plantas. En lo tocante a la práctica del amor a sus semejantes, los zapotecas no se limitaron a manifestarlo a través de poesías, danzas y canciones, sino que realizaron la proeza de edificar Monte Albán, una gigantesca máquina de curación de la psique, que es donde se encuentra la verdadera causa de múltiples enfermedades físicas. Aún cuando al declinar esta cultura sus integrantes no fueron ya capaces de mantener funcionando tan sofisticada maquinaria, hasta la fecha sus guardianes continúan teniendo profundos conocimientos en materia de herbolaria y de distintas técnicas curativas. La cultura náhuatl. La cultura náhuatl, cuya característica distintiva es la palabra clave osar, erróneamente los historiadores oficiales han clasificado como tres culturas diferentes a lo que fueron tres etapas de una misma cultura. Las denominadas culturas teotihuacana, tolteca y azteca son en realidad las etapas sagrada, heroica y humana de la cultura náhuatl. Durante la etapa sagrada de la cultura náhuatl, que tuvo como centro a Teotihuacán, sus integrantes lograron reconstruir y que volviera a funcionar gran parte de la maquinaria del manejo de energías cósmicas construida milenios atrás y que llevaba mucho tiempo de estar en el más completo abandono. La etapa heroica de la cultura náhuatl tuvo como centro la ciudad de Tula. El personaje más destacado de esta etapa fue Acatl Topilzin Quetzalcóatl, el último emperador tolteca. La etapa humana de la cultura náhuatl tuvo su centro en Tenochtitlan. En la etapa humana de la cultura náhuatl, en la que los aztecas más destacados fueron Tlacaelel y Cuauhtémoc. Mm, Etapas evolutivas de las culturas. Todo se manifiesta a través de un ciclo de nacimiento, crecimiento, máxima expansión de cualquier ser y decadencia y muerte. Y las culturas tienen exactamente este proceso orgánico. Entonces, todas las culturas han iniciado, se van desarrollando, llegan a una etapa de máximo esplendor y empieza la decadencia hasta que fenecen. Especialmente este ciclo que, el maestro Antonio Velasco Piña está tomando de Giambattista Vico. Él, a través de las culturas, habla de estos cuatro periodos. Entonces, tenemos las cuatro etapas que vamos a describir. Respecto a las etapas evolutivas de las culturas, el licenciado Antonio Velasco Piña las describe de la siguiente forma. En varias tradiciones sagradas se utilizan los términos de oro, plata, bronce y hierro para designar a dichas etapas, como ya lo vimos.
Otros autores prefieren utilizar las denominaciones de sagrada, heroica, humana y de rebaño. Etapa sagrada. La mayor parte lo, Escuchen bien en qué consiste. Etapa sagrada. La mayor parte de los integrantes de una cultura tienen como principal misión en la vida elevar su espiritualidad, para lo cual no solo participan en frecuentes y solemnes rituales, sino que tratan de sacralizar todas sus actividades cotidianas. Este punto es esencial. En este momento, nosotros, a nivel individual, tenemos que tener esa visión, ese enfoque de sacralizar cada actividad que realizamos. Ninguna actividad que nosotros realizamos está fuera del contexto sagrado, pero nosotros le damos ese enfoque. Si estamos comiendo, es una actividad sagrada. Si estamos caminando, es una actividad sagrada. Si estamos conversando, es una actividad sagrada. Si tenemos relaciones sexuales, es actividad sagrada. Nada está fuera de esto, pero nosotros tenemos que darle ese enfoque de sacralidad. Etapa heroica. La mayor parte de los integrantes de una cultura tienen como principal misión establecer un orden, tanto personal como colectivo, que esté armonizado y acorde con el orden cósmico. Etapa humana. Es aquella en la que la mayor parte de los integrantes de una cultura intenta llevar una existencia basada en una elevada escala de valores, pero solo lo consiguen en cierta medida, pues quienes están a cargo de implementar su aplicación no saben ya cómo lograr la correcta armonización entre la acción humana y la divina. Etapa de rebaño. La mayor parte de los integrantes de una cultura carecen de una escala de valores que norme su conducta y actúan teniendo como únicos móviles la satisfacción de sus instintos más elementales, la adquisición de bienes materiales y la posesión de un poder político o económico que les permita dominar y explotar a los demás. Todo esto está tomado del libro del maestro Antonio Velasco Piña, Legado 68, a 50 años de Tlatelolco, colecciones del movimiento que despertó a México. Las crisis como síntomas de transición. Desde el punto de vista de la psicología, nos dice que, que las crisis son oportunidades de crecimiento, son factor de crecimiento. Entonces, a nivel social es lo mismo. Las crisis nos están llevando a un cambio, a una transformación. La humanidad atravesó un largo proceso de alejamiento de su origen divino. La modernidad, con su tecnocracia, su materialismo y la manipulación psicológica de masas, ha generado sociedades alienadas, seres humanos desconectados de su propósito, pérdida del sentido y conexión con lo sagrado espiritual, culto al ego, al consumo y al poder. La crisis global no es una destrucción, es el umbral de un despertar. Toda decadencia precede a un renacimiento espiritual. Como todo es cíclico, a partir del presente siglo XXI, ya insertados en la era zodiacal de Acuario, se inició un nuevo periodo que corresponde a la etapa sagrada. El escudo nacional mexicano. Existe controversia entre que el águila y la serpiente pues realmente no corresponden. ¿Se apagan su micrófono, por favor? Eh, el, el escudo mexicano no corresponde a lo que fue originalmente. Vamos a ver que se han dado dos etapas. En la primera etapa tenemos el Atlachinoli como su representación original. Y aquí vemos esa, esa imagen, esa escultura tallado en piedra. En el escudo nacional mexicano original, el águila no devora una serpiente, sino que sostiene en su pico un símbolo de Atlachinoli, representando una ofrenda de guerra y creación divina. Atlachinoli del náhuatl, atl, agua, y tlachinoli, fuego, que significa agua quemada.
Es un concepto fundamental en la cosmovisión mexica que representa el equilibrio y la unión de dos fuerzas opuestas. Simboliza la dualidad como la guerra y la creación, el ciclo de la vida y la muerte y la energía vital en constante transformación. La unión del agua que apaga el fuego y el fuego que evapora el agua crea una síntesis. Ahí tenemos los cristales. No se destruyen, sino que se transforman. En el plano bélico y espiritual mexica, representaba el conflicto interno y el sacrificio para mantener el equilibrio cósmico. Y ese Atlachinoli es nuestra propia sangre. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura de 36,5 grados y fluye. Perdón, abuelo, disculpa que te moleste, tu hijo. Ajá. Samsung, que por favor apague su micrófono. La persona que tiene el teléfono de Samsung, por favor que apague su bocina. El abuelo puede mutear el micrófono, abuelo Eduardo. Mira, Tú mutea el micrófono. sí, porque ya no se oye. Gracias. La persona de Samsung, que tiene el teléfono Samsung, por favor apagar su micrófono. Están hablando muy fuerte. Mira, bueno, ahí donde dice más, si estás en tu computadora, en tu celular, ahí en participantes, ahí puedes mutearlo. Ya, gracias. Ya está muteado. ¿Ya apagaste el tuyo? No, ya voy a apagar. Gracias, abuelo. Abuelo Eduardo, si puede abrir su micrófono porque no tenemos sonido suyo, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, abuelo, perfecto. Ok. Sí, lo escuchamos muy bien. Bien, continuamos. Entonces, ¿por qué se dio la transformación, el cambio a un águila y una serpiente? Esto se dio por la influencia de la francmasonería. La francmasonería llegó a América a través de Europa. Entonces, hay una tradición iniciática que transmite la francmasonería. Entonces se conjugó el conocimiento ancestral, Anahuaca, con el conocimiento ancestral de este tipo de conocimiento iniciático. Entonces la transformación del escudo fue por influencia de la francmasonería. Y el avatar de esta era, el doctor Reinaud de la Ferrière, nos habla de ello. Nuestro escudo nacional representa el signo zodiacal de Escorpión, que simboliza y representa al Sol y las energías cósmicas, Águila, unidas a la Tierra y las energías telúricas, Serpiente, al espíritu águila que domina la materia, serpiente, la transmutación de las energías densas, serpiente a las sutiles, águila. Es el caduceo, símbolo griego que consiste en dos serpientes enrolladas, los nadís Ida y Pingala, y enfrentadas entre sí a lo largo de una vara, el nadís Sushuma, con dos alas en la parte superior que representa la energía kundalini de los yogis, serpiente cósmica, que se eleva desde el primer chakra hasta llegar al séptimo, en la cúspide de la cabeza, simbolizada por las alas del caduceo. En fin,
Representa la transformación de nuestra conciencia que está expresada en Quetzalcóatl de los aztecas y Cuculcán de los mayas, la serpiente emplumada que representa la dualidad inherente a la condición humana. La serpiente es cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales. Bueno, este párrafo lo tomé de Wikipedia, como Quetzalcóatl. Más adelante, sí es el doctor Reinaldo Laferriero. Em, A fin de realizar completamente el sentido esotérico del escorpión, que está representado en ocultismo por un águila, el iniciado atraviesa una zona que está en constante transformación. Señalemos además que sobre una carta astronómica entre Libra y Sagitario, la constelación es doble. Este octavo signo zodiacal ha sido denominado Escorpión, pero en realidad la eclíptica atraviesa en este momento dos signos que son Escorpión y Águila. Del escorpión reptante y ciego, el águila que vuela en las elevadas esferas. Entonces, Escorpión tiene dos constelaciones. De tiempo en tiempo sale a relucir la constelación de Ofiuco y dicen, no, está equivocada la astrología, son 13 y no 12. Ese famoso Ofiuco está dentro de la constelación de Escorpión. Entonces, por eso son 12. Se sabe que el signo del escorpión está pleno de misterio y que es el que preside la iniciación, caracterizando en particular la transmutación del animal material que se arrastra en el barro, el escorpión, cambiándose en el águila que vuela en las altas esferas, expresión de la evolución espiritual. De manera similar, Quetzalcóatl, serpiente pájaro, seguimos con el maestre. Es el emblema simbólico de las civilizaciones centroamericanas y hoy todavía podemos contemplar en la bandera de México la representación de un águila luchando contra una serpiente. Esto simboliza la transmutación a que se refiere la octava casa astrológica, constelación Escorpión-Águila. Dicha casa representa la unión de dos animales, símbolo de la cosmogonía americana empleado anteriormente en Egipto. Véase la esfinge con el cuerpo de toro, patas y cola de león, cara de hombre y alas de águila, monumento que simboliza las cuatro grandes constelaciones, toro, león, aguador y escorpión, águila. En otro texto del maestre, esta representación derivada del simbolismo caldeo expone muy bien el trabajo de transmutación, vida reptante de la serpiente que se debe transformar en existencia de las alturas en el aire puro donde reina el águila, lo cual es muy significativo como expresión del signo zodiacal de Escorpión, la doble constelación reptil-águila que equivale al Kundalini de los yogis, el libro negro de la francmasonería. Bien, entonces tenemos que el escudo nacional, el águila y la serpiente representan al signo zodiacal de Escorpión. El emblema, nuestro escudo, nos da nuestra identidad como mexicanos. Por eso es muy importante el escudo nacional. Es sagrado. Y nosotros, por tener la identidad en ese emblema, tenemos ciertas características, cualidades del signo de Escorpión. Bien, vamos a ver rasgos del signo de Escorpión. Del lado izquierdo vemos una imagen muy interesante. Eh, en esta imagen vemos la representación de Escorpión y la parte alta el águila. Entonces, tradicionalmente se sabe que es una constelación doble. Y este artista, Geoffrey Borchardt, él pintó los 12 signos zodiacales y es muy interesante ver cada uno de los signos. Tiene un simbolismo profundo. Entonces vemos que esa dualidad se presenta ahí. El escorpión transmuta, se cambia, se transforma interiormente y se convierte en águila. En esa misma imagen tenemos a San Jorge combatiendo al dragón y tiene la misma connotación. Es combatir a través de ciertas virtudes o cualidades
la parte baja, la parte reptante de nuestra naturaleza, la parte animal de nuestra naturaleza humana. En la parte inferior de esta imagen tenemos a un niño que representa el nacimiento o renacimiento. Normalmente cuando leemos sobre el signo de Escorpión, lo asocian con el ave fénix, que renace de sus cenizas. Entonces, una cualidad que tiene Escorpión es de transformarse, de poder aguantar circunstancias muy complicadas. Tiene la fuerza interna de resistir y seguir adelante. Entonces, es esa parte de transmutación. Y además, no olvidemos lo que dijo Jesús el Cristo, que hay que nacer de nuevo para, para llegar al reino de los cielos. Entonces, es un renacimiento. Escorpión representa ese renacimiento espiritual. Del lado derecho, en la parte inferior, tenemos un cáliz y una hostia. Es la comunión, es la parte profunda. Nuestra naturaleza interna tiene que integrarse eh, a nivel espiritual con la divinidad. Dentro de la tradición hindú, esto se menciona, el alma individual la denominan Jivatma, es el alma interna individual, y el alma universal la denominan Paramatma. Entonces, dentro de la tradición yogi, se menciona que esa alma individual se tiene que identificar totalmente con el alma universal. Y a esta identificación plena y total se le conoce dentro de la tradición yoga como samadhi. Es un estado trascendental. Bien, algunos rasgos del signo de Escorpión. Los astrólogos llaman al águila el escorpión elevado, lo que simboliza el ave que tenemos en el alma, un alma que se libera del cuerpo y de las preocupaciones terrestres. Algunas características: magnetismo y determinación, pasión y persistencia, intuición innata, audacia y actitud intrépida, dominación y celotipia, naturaleza agresiva, intensos e introvertidos, transformación y renacimiento, lealtad y compromiso, razonadores y grandes consejeros. Dentro de este proceso de reactivación de todos los centros ceremoniales, que son nodos que se desprenden del chakra, todos los centros ceremoniales que están en México se desprenden o toman energía del fluido energético del chakra, del popo y del ista. Son nodos energéticos. Bien, el centro ceremonial de Teotihuacán. Teotihuacán no fue solo una ciudad, sino un campo de entrenamiento espiritual, una escuela para la transformación interior. Su nombre, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, no es una metáfora, no es una metáfora literaria, es literal. Este lugar fue muy importante, fue un centro de iniciación. Personas desde lo que actualmente es Sudamérica viajaban a este lugar para tomar la iniciación. Era un centro iniciático muy importante. En el libro del maestro Antonio Velasco Piña, que se llama El despertar de Teotihuacán, nos dice, nos habla de la reactivación energética de este centro ceremonial. Y vamos a ver qué nos describe. Sabemos que en la parte baja, en la parte subterránea de la pirámide del Sol, hay un túnel y una caverna, y, y que llega al centro de la parte baja de la pirámide. Entonces, es parte del proceso energético que tiene esta pirámide. Recordemos que los teocalis, ahí confluye la energía cósmica, la energía del cielo, y la energía telúrica de la Tierra. Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, ascendemos, estamos en un teocalli, nos estamos comunicando con el cielo y la tierra. Entonces, estos procesos son muy importantes. Entonces, todos estos lugares
Desde la antigüedad han sido centros sagrados y cada teocalli tiene un guardián. Todos los teocalis tienen un guardián. Entonces, este, pero aparte de esos guardianes específicos, digamos, existe un guardián de tradición, un guardián de la tradición olmeca, un guardián de tradición mexica, totonaca y así sucesivamente. Bien. Eventos importantes en la reactivación energética de Teotihuacán. Esto fue el 21 de marzo de 1968. Lo narra el maestro Antonio Velasco Piña. Regina, después de encender el corazón de la pirámide del Sol, recorre la milenaria edificación en busca de sellos energéticos. Cuando la ciudad dejó de funcionar como un centro de manejo de energías, la deben de haber clausurado ritualmente. Esto significa que en muy diversos sitios se deben haber colocado sellos, no solo físicos, sino en otra dimensión, de tal forma que para que de nuevo vuelva a funcionar, será necesario ir rompiendo en el futuro cada uno de esos sellos. Por ejemplo, hoy encendimos la llama del corazón de la pirámide del Sol, pero para que la energía de esa llama llegue a la cúspide y salga al exterior, será necesario romper primero todos los sellos que existen en la pirámide. ¿Y tú puedes hacer eso?, le preguntan a Regina. Ni tengo las claves para hacerlo, ni es un trabajo que me corresponda. Lo único que quiero por ahora es saber dónde están esos sellos, no de toda la ciudad, sino únicamente los de la pirámide del Sol. Se encaminó de nueva cuenta hasta la base de la pirámide. Al llegar a esta y tras examinar el lugar, Regina afirmó y preguntó a la vez: aquí hay un sello, ¿lo pueden ver y sentir? La energía que brota del interior tiende a subir y buscará circular por el pasadizo. Cuando éste haya sido limpiado y se le quiten los muros, la energía avanzará hasta la base de la pirámide, pero no podrá salir mientras no se rompa este sello. ¿Y quién la va a romper y cuándo?, interrogan a Regina. Entre el Tíbet y México hay lazos invisibles, más fuertes que el acero, la distancia y el tiempo. Mi maestro el Lama Tagdra Rinpoché me comentó en varias ocasiones que entre el Tíbet y México ha existido siempre una relación muy especial. Ambos se han ayudado mutuamente a despertar, pues por cuestión de ciclos, cuando uno inicia su descenso, el otro comienza su actividad. En la última ocasión, sabios mexicanos, principalmente mayas, colaboraron de forma importante a la reactivación de los centros energéticos de los Himalayas. Al iniciarse en nuestro país un periodo de natural reposo de sus centros sagrados, muchos de estos fueron clausurados ritualmente, colocándose sellos en ellos para que la energía no se fugase o pudiese ser mal utilizada. El 3 de julio de 1989, Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, a pesar de las múltiples obligaciones derivadas de su incesante y pacifista lucha en favor de la independencia de su nación, nunca olvidó el compromiso que le significaba ser custodio de ciertos secretos sobre México. El 14º Dalai Lama llegó en helicóptero a la antigua metrópoli imperial de los toltecas. Lucía particularmente feliz, manifestando así el descanso que muy posiblemente sentía al saber que estaba por dar cumplimiento a un antiquísimo compromiso de su nación. Sin practicar aparentemente ceremonial alguno, con la misma naturalidad y carencia de solemnidad con que se introduce una llave en la cerradura, se le hace girar y se abre la puerta, el Dalai Lama rompió el sello que durante más de 1000 años había existido en la base de la pirámide del Sol. Unas cuantas palabras musitadas quedamente y unos rápidos movimientos de manos que pasaron de todo desapercibidos. La energía que irradia el corazón de la pirámide pudo así dar el primer paso en su largo camino hacia la cúspide. El 21 de marzo de 1990, en cumplimiento a órdenes estrictas impartidas por el propio Dalai Lama, arribaron a la Ciudad de México en marzo de 1990 8 lamas del monasterio de Ganden Shastre,
El motivo principal de su visita era el de dar cumplimiento a una etapa más en los trabajos de reactivación de la pirámide del Sol en Teotihuacán, el 21 de marzo de 1992. En esta ocasión correspondía el turno de participar en los trabajos de reactivación de Teotihuacán a los lamas del monasterio del Drepung Loseli, marzo de 1993. Atendiendo a lo percibido por el secreto guardián de Teotihuacán, así como a las opiniones de los más importantes guardianes humanos de las tradiciones sagradas de México, dicha ruptura ocurrió en el mes de marzo de 1993. A partir de entonces, las más poderosas y sutiles energías del cosmos y la Tierra se unieron en la pirámide del Sol para generar luz con la cual pueden conectarse todos los seres de buena voluntad que en cualquier parte del mundo deseen aprovecharla para la realización de elevados propósitos. La primera etapa del proceso que llevará al total renacimiento de Teotihuacán ha concluido. La pirámide del Sol está ya reactivada y funcionando. ¿Qué implica el retorno a lo sagrado? Terminamos la etapa de rebaño y por periodicidad, por ciclo, empezamos una nueva etapa de lo sagrado. ¿Qué implica este retorno a lo sagrado? Reconectar con la misión personal, despertar la conciencia crítica y espiritual, superar la etapa de rebaño, honrar a la tierra como ser vivo, reconstruir la relación con la madre naturaleza, la Tonantzintlalli mexica, la Pachamama andina, la Gea griega o la Terra Mater romana. Integrar la sabiduría indígena con la ciencia moderna. Abrir espacios para lo sagrado femenino. Reinstaurar comunidades basadas en la cooperación y no en la dominación. Abrir espacios para lo sagrado femenino. Les mencionaba que la energía kundalini de la Tierra estuvo durante 13.000 años en la cordillera de los Himalayas, el hemisferio norte de polaridad masculina. Al trasladarse esta energía hacia la cordillera de los Andes, es el hemisferio sur, es de polaridad femenina. Por eso toda la manifestación, toda la expresión, todo el desarrollo de la mujer actualmente. Pero ojo, no significa que se vaya a tomar la predominancia de la mujer contra el hombre, así como se hizo del hombre contra la mujer, no va a ser así. Tiene que haber una unión. Tiene que haber una unión entre lo masculino y lo femenino. No hay una lucha de poder. Son complementarios estos principios. Entonces, esa mentalidad de empoderamiento de la mujer siempre ha tenido poder, pero se tiene que reinsertar en un aspecto de ser complementaria con el género masculino. Si se busca la confrontación, no funciona, así no es. Con relación a las diferentes etapas históricas, el maestro Antonio Velasco Piña, en su magnífico libro El Retorno de lo Sagrado, nos muestra un futuro luminoso para México y para el mundo entero. Todas las civilizaciones atraviesan diferentes etapas cuyo desarrollo no es lineal, sino en espiral. La etapa sagrada, la heroica, la humana y la de rebaño. Actualmente concluimos la etapa de rebaño, lo cual nos abre paso a una nueva era sagrada cuyos primeros signos desencadenan una transformación de la conciencia. El papel que México tiene en el nacimiento de la nueva era y su consecuencia más trascendente es la evolución espiritual de cada uno de los seres. La trascendencia de México. Desde el punto de vista geomagnético, el primer chakra de la Tierra está ubicado en México en los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Por ser el chakra raíz, nuestro país cobra muy especial relevancia. En los últimos 500 años se han dado 3 aportaciones al mundo. Fue primordialmente en lo gastronómico.
con el aguacate, cacao, calabaza, epazote, frijol, jitomate, maguey, maíz, nopal, etcétera. En una siguiente etapa, en época reciente ha sido en lo artístico y lo cultural. El muralismo con Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, y otros artistas plásticos como Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Gerardo Murillo, el doctor Atl, etc. El cine en la llamada época de oro del cine nacional, con artistas como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Cantinflas, Emilio Indio Fernández, Sara García. El Santo, etcétera. Y más recientemente directores como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, con cantantes como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, José José, etcétera. Directores de orquesta como Alondra de la Parra. Esta influencia de México ha ido en grados cada vez mayores, de mayor compromiso, y tenemos la tercera etapa. Tiene que ver con el desarrollo del ser humano. Actualmente hay danzantes concheros en toda Europa. Viajaron danzantes de México a enseñar las danzas y en dónde danzar en toda Europa. Hay danzantes concheros suizos, hay danzantes concheros alemanes, belgas y así sucesivamente. Entonces, actualmente hay danzantes concheros en toda Europa, oriundos de cada país. Para activar el cuarto chakra de la Tierra, que se encuentra en Santiago de Compostela, como ya les mencioné, se encuentra en España, tuvieron que ir abuelos y danzantes concheros para activarlo. Tuve la oportunidad de participar en ese ritual de activación desde la Ciudad de México el sábado 25 de julio de 1992. Recibí la invitación de manera personal de parte del maestro Antonio Velasco Piña. El sábado 9 y el domingo 10 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la ceremonia Quetzal en Amecameca, Estado de México, convocada por el abuelo Marzo Yu Quetzal, enfrente de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, nuestros sagrados guardianes y primer chakra de la tierra, para lograr la unión del águila, el Quetzal y el cóndor, es decir, la fusión de toda América. Participaron abuelos de los Estados Unidos, México y Sudamérica. Así se dio cumplimiento a una antigua profecía maya. Herencia cultural y espiritual de México. El maestro Antonio Velasco Piña, en la presentación del libro México, sus valores, símbolos y los guardianes de la tradición, de Alfonso Pérez Reguera y Alejandra Pérez Reguera, precisa lo siguiente. La fuerza más poderosa de una nación, la que le permite afrontar graves crisis y salir adelante, proviene siempre de las reservas espirituales que ha logrado ir acumulando a lo largo del tiempo. Cuando dichas fuerzas no existen o son muy débiles, las crisis pueden propiciar la desintegración de un país, por muy importante que sea su poderío económico o militar. En el caso concreto de México, resulta evidente que si no poseyese una rica herencia cultural y espiritual que lo dota de una res y bien definida identidad, hace mucho que habría dejado de existir a resultas de las invasiones extranjeras y los conflictos internos a los que ha tenido que hacer frente. La lectura de la presente obra proporcionará a sus lectores una mejor comprensión de las raíces históricas de México, de las fuerzas no siempre visibles, pero siempre actuantes que han dado a nuestra nación un rostro y un corazón. Muy bien, es así como he terminado esta plática. Si tienen alguna pregunta, participación, comentario, pues se los agradeceré. ¿Quién quiere hablar, preguntar? A ver, Fernando, ¿qué nos puedes decir? Eduardo, pues primero felicitarte. Creo que fue una muy buena síntesis de mucho de lo que está en la obra de mi tío. Este, el momento que estamos viviendo es un momento realmente de trascendencia.
para la humanidad y para el desarrollo, no solamente de la humanidad, sino del planeta y del mismo universo. Recuerdo que decía Toño que un caballero águila, como guerrero, tenía la capacidad de coadyuvar al desarrollo del universo y del cosmos. Eso está únicamente en las etapas sagradas de una cultura. Entonces, pues agradecer, de hecho aquí está presente Alfonso, que del libro que mencionaste, creo que él tiene pues mucho que comentar, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. A ver, Alfonso, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estoy aquí arreglando esto. Sale. Oye, no, la verdad es que siempre que uno escucha hablar de Antonio Blasco Piña, pues para todos los que lo seguimos durante, pues, ¿qué te gusta? En mi caso en particular, 40 años, pues nos llena de alegría, ¿no? Nos llena de alegría. Eh, en realidad, pues todo lo que tú fuiste mencionando son cosas que recordamos y que gracias a Toño, pues hemos vivido mucho, mucho tiempo. Eh, este, Te agradezco la mención a mi libro, aunque estoy viendo que básicamente es Toño Velasco Piña. Algo importante, fíjate, en este libro que mencionaste al final, Toño, te podría decir que me prohibió, aunque Toño no prohibía, pero me dijo claramente, por favor, no. En una ocasión que le dije, oye, Toño, déjame ponerte como referencia a todo lo que yo pongo aquí, porque, por ejemplo, la primera parte del libro habla de esto que tú mencionaste en tu plática de las 4 etapas sagradas, y habla de los mayas y todo. Entonces dije, oye, Toño, déjame meterte. Y me dijo, no. Me dice, ¿quién más ha entendido? Y le digo, no, pues no he entendido, mano. No he entendido, pues, ¿qué quieres que entienda? Dice, esto no soy yo, es la tradición. Y creo que tu plática, pues de alguna forma, tú también lo estás mencionando, ¿no? Porque las citas que tú manejas, pues nos llevan a épocas más antiguas, a épocas más antiguas que Toño recoge en su trabajo, tú recoges en el tuyo. Y pues creo que es maravilloso, ¿no? Finalmente la tradición existe, la buena tradición, la tradición clásica, y es maravilloso ver cómo pues, los conocimientos están en muchas partes, ¿no? Es sorprendente y tu plática lo confirma, pues ver que están las etapas de oro, plata, bla, 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 bla en Europa, aquí pues están las etapas de nuestras culturas. Y las etapas de nuestras culturas pues se van reproduciendo, ¿no? La maya, su etapa sagrada con pues para mí el bellísimo Uxmal, ¿no? La etapa más o menos, era lo que más o menos decía Toño, pero también lo hacía porque sabía que para mí Uxmal era un lugar muy, muy importante, ¿no? Y luego asignaba la siguiente etapa, la heroica Chichén, y así se iba, ¿no? ¿Cómo va? Esa etapa sagrada, Humana, heroica, heroica guerrera, humana. guerrera en Mayapán, y la de rebaño, creo que a ti también te ha de haber tocado escucharlo como la de rebaño, pues somos orgullosamente nosotros, ¿no? La etapa de rebaño somos orgullosamente nosotros, con algunos destellos que ya él me decía que había muchos, y creo que es cierto, tu plática es una muestra de ello, con muchos destellos de que pues está iniciándose la etapa sagrada. Creo que también lo sabes, dentro de las cosas que se hacen, se tienen también muchos años haciendo trabajos de Toño en homenaje, bueno, en homenaje no nada más a Toño, sino a la Volcana, a Regina, el 2 de octubre, en la cabaña en donde Toño hace nacer a Regina. Y pues creo que es también un trabajo bellísimo. Te aconsejaría que si puedes te acerques un 2 de octubre. Y pues no quiero robar más el tiempo, creo que todos queremos hablar, simplemente te agradezco el haber recordado a mi querido Antonio Velasco Piña, la verdad lo disfruté muchísimo, me tocó acompañarlo en sus últimos días junto con Polita, no sé si esté ahí Pola y Ismael, los tres nos tocó acompañar a Toño junto con Laura Esquivel, fuimos los cuatro en sus últimos días de vida, y pues siempre
hasta para eso se despidió en una forma muy digna y muy feliz, man. Te puedo decir que gracias a Dios, pues disfrutó hasta su último fin de semana y se fue a reunir con su querida Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Pues a mí me gustaría mucho, Eduardo, me gustó mucho tu síntesis, tu análisis también y la reflexión y sobre todo, como dice Ponchito, la presencia de don Antonio Velasco Piña. Muy clara, así con las 4 eras sagradas, que así comenzó su enseñanza con nosotros. Y el seguimiento de todo, me gustó muchísimo que te haya tocado ir a la catedral, tocar las campanas. Nosotros estuvimos yendo pues varias veces también. Y que tengas esa visión tan clara y profunda de el cosmos también, me gusta mucho, junto con todo el trabajo que está haciendo el país de México y de Americúa, porque Americúa toca en los dos polos, polo norte y polo sur, y está haciendo un trabajo muy bonito. Recordé también mucho el despertar de Teotihuacán. A nosotros nos tocó estar ahí cuando llegaron los lamas. Los lamas. Hermosísimo. Eh, Que de la abuelita Soledad estaba muy al pendiente y decía, se puede venir algo interesante. Y como una gran danzante, es una gran conchera conocida nuestra, de repente dijo, los lamas quieren adueñarse de las pillas, y se vinieron todos corriendo y nosotros estuvimos, ellos ya habían terminado y los fuimos acompañando hasta el estacionamiento con nuestros ahumadores y nuestros... Sí, me tocó vivirlo. ¿Te acuerdas? Qué Ahí, interesante, ¿eh? estuve Que se ahí, sí. empezó a mover así la energía, muy interesante, pero ellos terminaron muy bien su trabajo Sí, y don Antonio en la reunión nocturna nos dijo, Toñito, nos dijo, él, fíjense, qué interesante, pero el Dalai Lama y los lamas piensan que fue excelente ese puntito, que lo pueden ver como puntito negro, pero fue importantísimo lo que esa claro, mujer hizo. claro. Y eso cerró el trabajo, ¿no? Muy interesante todo lo que aprendíamos siempre con Toñito y cada que teníamos una aventura, bueno, aprendíamos muchísimo. Y lo importante de la disciplina, y como él nos enseñó y tú nos recordaste, la oración activa son 24 horas al día. La ceremonia eres tú eres el altar más importante, Claro. el altar divino, muy bonito. Sí, me gustó mucho tu reflexión, tu análisis y el reconocimiento a nuestra hermana mayor, Regina, porque en el Koan que ella aprendió es al país de las águilas, su reina volverá. Ujú. Y al final dice, cuya luz por milenios la ruta alumbrará. Entonces nosotros seguimos esta ruta, nosotros seguimos caminando con las enseñanzas de don Antonio Velasco Piña, con la luz que nos deja nuestra hermana mayor Regina y respetando el trabajo de todos los abuelos y ancianos, evidentemente, de los 5 continentes, Claro, respetándolos y bueno, a seguir con la evolución. Seguimos con la evolución, con las tareas que tan claramente determinó don Antonio. Y bueno, aquí lo sentimos. ujú, Aquí hablamos con él también y con Reginita también. ujú, Entonces nos da mucha alegría, mucho gusto escucharte, mucho gusto saber el lugar que le das a don Antonio Velasco Piña, a Regina y la gran cultura alrededor de esta reflexión. ujú. Así estamos muy Gracias. contentos con
Ponchito, nuestro hermano mayor, con los topos, que están haciendo un trabajo muy bonito también. No están aquí porque están trabajando, ellos trabajan nocturnamente, pero mandaron una disculpita temprano a la abuelita. Le mandaron un mensajito que iban a estar al pendiente y por eso la abuelita pidió grabar, porque les va a mandar luego el video, la grabación a Ok. nuestros hermanitos los topos. Y qué bonito que Fernandito pues está haciendo esta vinculación con ustedes, muy Sí, muy bonita. importante. Y bueno, respetamos su trabajo también, nos acompañamos espiritualmente, oramos por la gran caminata que van a hacer, que la abuelita nos contó, y bueno, que les vaya muy bonito. Gracias. Bendiciones y alegría en el corazón. Mucho gusto, Oigan, igualmente. Ajo. Pati y Eduardo, ¿me permiten un comentario sobre ese día? Claro. Ese Sí, día entiendo que, bueno, a Pati la recuerdo perfectamente bien, a ti Eduardo, pues no tengo el gusto de conocerte, pero me queda claro que Toño tenía muchas relaciones, muchas personas que luego no nos juntaban, pues éramos muchísimos. Pero ese día nos tocó regresarnos con Toño, estoy hablando del día este de Teotihuacán. Si lo recuerdas, ¿qué pasó? El evento más o menos recibimos a los lamas, un grupo de personas, nos pusimos al lado de ellos, tocamos caracoles, los lamas empezaron a hacer su trabajo de vibración y enfrente de nosotros, en la pirámide, toda la pirámide estaba llena de personas de blanco que habían llegado muy temprano, pero todos en silencio. Sí. Yo creo que te acuerdas de eso. Y Sí. de repente salen de la parte mediana o de arriba de la pirámide un grupo de danzantes aparentemente molestos porque los danamas estaban precisamente haciendo una ceremonia en Teotihuacán. Ujú. Y eso hace que la gente tenga una reacción para, pues como que despierta, ¿no? Como que se da cuenta que no está en una función de teatro, sino en un evento vivo. Al salir, entre los que estábamos molestos por esto, pues tu servidor, que pues no tenía yo la capacidad de entender algunas cosas, le dije a Toño, oye Toño, yo me encanta la danza, soy cochero, bla, 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 pero lo que estos cuates hicieron, muy molesto, ¿no? Como buen mexicano, lo que estos cuates hicieron, en realidad no se vale, mira cómo nos hicieron quedar. Y me dijo Toño, no, otra vez casi me volvió a decir que si no había entendido nada, dice, al revés, Alfonso. Lo que estaba sucediendo es que toda la parte de los lamas, creo que tú también lo has de haber escuchado, Eduardo, toda la parte de los lamas y lo que hicieron ustedes de tocar el caracol y la gente en silencio, estaba muy bien, pero era casi una representación teatral. Cuando estas personas bajan y la gente se activa, ahí se activa la pirámide. ¿No? Ahí se activa la pirámide. Es decir, si estas personas no hubieran hecho esa contraparte a los lamas tibetanos, la pirámide pues se hubiera quedado, o el despertar de la pirámide, en un bonito espectáculo donde estábamos pues viendo el trabajo de los lamas. Gracias a estas Sí. personas, la gente reaccionó y con la reacción de la gente, ¡pum! Fue Toda la esa energía energía. es la que hace Fue que la se energía que active se eso. necesitaba. Interesante, ¿no? Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere participar o preguntar? Yo solo quiero felicitarlo. Abuelo, Gracias. estoy muy agradecida. Salió tan bonito, tan sentido, tan sabio, tan profundo. Nos dio identidad. Gracias. No puedo decir más que estoy gozosa. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Abuela Leonor. Gracias, abuelito Eduardo. Claro que sí, como saben, yo siempre he dicho, a mí el conocimiento me enamora de una forma tan espectacular que, que de verdad tú decidiste nacer en México y más hermoso que nacieras en la ciudad
Ciudad de México y más en el centro. Entonces eso se decía de muy pequeña, pero para mí sí soy mexicana, cierto, soy rebelde y con causa, no nada más porque sí. Y todo lo que Se va tu voz, ¿eh? nos ha mencionado son cosas desde la... Porque muy simple, aprendemos cosas que no tienen sentido. Vemos autores que pues, ya están bien muertos, ¿no? Como las efemérides, pero recordar verdaderamente lo que es México, lo que nos representa y que cada una de las partes que mencionó es muy importante. A mí me sorprende mucho la geometría de las pirámides, cómo se van ensamblando la geometría sagrada y la pirámide está de esa forma. Y cuando le entendí que la misma pirámide es un Tlalmanali, la misma forma que tiene, pues por eso estamos queriéndonos subir una pirámide, pero realmente nosotros somos también esa pirámide. Somos igual vórtices de energía, tenemos igual los chakras, igual que la madre tierra, y es bien correcto decir, como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, dedicarnos, como mencionamos, con una meditación constante, como dicen los hermanos del Tíbet, con una meditación en movimiento, respetar y saber escuchar a nuestros hermanos mayores, como ahorita los hermanos que han caminado mucho antes que nosotros en el camino de Regina. Y es cierto, al país de las águilas, su reina regresará. Pues nunca se ha ido. La verdad, yo siento que nunca se ha ido. Ha estado aquí y más ustedes que han estado dentro de este movimiento, como es Fernando, como es Alfonso, como es Patti, y todos ustedes que se conocen como si fueran hermanos, porque realmente son hermanos, como nosotros le llamamos hermanos cósmicos. No son hermanos de sangre física, pero sí de una sangre que es ser mexicano. Entonces, todo lo que menciona usted en el material, me gusta mucho todos los cuadros de una forma tan sistemática que nos lo presenta. De verdad es mucho material para digerir en una noche, pero hay que verlo varias veces diseccionado, pero es muy hermoso. O sea, nuestros ancestros dejaron algo bien cierto. Cuando los hombres callan, las piedras hablan. Y un abuelo del Mayab me dijo, me completó y eso me interesó mucho. Y cuando las piedras hablan, los abuelos intangibles se presentan. No, con eso yo me fui para atrás porque pues siempre había defendido que las piedras hablan, pero cuando me dijo eso de que los abuelos se manifiestan, es bien cierto. Entonces yo sí le agradezco mucho su forma tan bonita con que se documenta, cómo nos lo expresa y nunca me he equivocado en llamarle a usted que es el que tiene la palabra de oro. Es algo que desde un inicio se lo dije, es usted la palabra de oro. Gracias. Y eso atiende a muchas memorias de atrás, como existe la palabra de plata, ¿verdad? Y también la palabra universal. Entonces, yo sí le sigo agradeciendo este tiempo que usted nos comparte, porque brindar tiempo es brindar vida y brindar vida no regresa. Entonces yo sí le agradezco de todo corazón todo el tiempo que nos brinda, las excelentes presentaciones, la forma que nos permite quitar dudas, ¿sí? O bien agradecimientos. Y por mi parte son agradecimientos hacia todo su trabajo y más que nada, agradecimientos también a nuestros hermanos que hoy nos acompañan y les invitamos a que nos sigan acompañando en el canal de YouTube que tiene el abuelo Eduardo. Ahí hemos guardado mucha información desde hace más de 2 años. Ahí ya, como decíamos, tenemos material para publicar 3 libros de todos los capítulos que hemos hecho. Primer periodo, 13 conferencias, segundo, 13 conferencias, tercero, 13 conferencias,
y siempre hablamos de México y rescatamos los saberes que tienen los hermanos que no, que dijéramos, pues no son conocidos, ¿verdad? Pero tienen mucho conocimiento y ahí están y también nos dará mucho gusto que nos permitan ustedes que llevaron el camino de Regina, que nos permitan escucharlos, que nos permitan grabar sus memorias y que queden ahí en el canal donde cualquier persona puede acceder y pueda retomar. Nosotros le llamamos, porque así lo formamos, el abuelo y yo, en que se llama Huehuetlactocatzi, que es el lugar donde se reúne la palabra sagrada de los abuelos. Es el círculo de palabra y de talleres, así como de conversatorios con relación a la sabiduría ancestral. Y como pudieron ver, pues esto que maneja así el abuelo Eduardo en una forma cronológica, a mí me cimbró, abuelo, eso nunca lo había visto, lo que es Escorpio, y a mí me quedó muy grabado cuando usted lo mencionó un día que dijo, ¿es usted acaso escorpión? Y yo bien, no, pues sí soy escorpión, ¿no? Y me dijo, ¿ha tocado partes de la muerte? Pues sí, sí he tenido experiencias de la muerte. Y me dijo la palabra clave, todo escorpión lo que se fijan, lo cumplen. No hay situación que los venza. Y es cierto, ahorita que yo veía la carta que usted estaba mencionando, es así como ocurre cuando un signo está bien centrado, porque todos tenemos esa importancia en cada uno de nuestros signos, pero qué majestuoso es entender cada signo y esa carta que mencionó. No lo había visto así, pero estuve atenta y pues no le puedo preguntar nada porque pues no es que me lo sepa todo, pero me gustó mucho y agradezco todo lo que nos brindó el día de hoy y pues nos gustaría que nos siguiera brindando más conocimientos como los que usted porta. Agradecida, gracias. Gracias. Ómete. Pues muchas gracias, les agradezco a todos ustedes su presencia, su participación y pues nos seguiremos viendo. Gracias, Eduardo, felicidades, un abrazo y muchas gracias, gracias por Gaby. la inspiración que nos dejas y las grandes tareas que tenemos a partir de ahora a todo esto que nos has compartido. Muchas Buenas gracias, noches a Claudia. todos, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches, que Gracias, descansen. Eduardo. Yo también quiero decir algo, ¿eh? Muy A ver, chiquito, está súper documentado, hasta se emociona uno de todo lo que nos estuviste diciendo. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues agradezco su presencia. Que descansen, buenas noches. Chao. Gracias. Bye. Buenas noches a todos, descansen. Soñemos con don Antonio y Reginita.